Pues agradezco mucho al comité organizador del Congreso, saludo a mis compañeros del Hospital Juárez, algunos los conozco, algunos no. Yo pertenezco a la pequeña familia del Ejército y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues finalmente, después de una serenata con mariachis y chile frito, un depósito bancario muy sustancioso y una par de boletos a Luis Miguel en su último concierto, pues mi amiga la doctora Yoquena por fin me dejó participar aquí, ¿no? Ay, perdón, no lo tenía que decir, ¿verdad? Discúlpame, ¿no? Pues hablar de globus faringio, no necesitamos sonido ahorita, nada más es para ver la imagen. Es tan complejo y tal vez frustrante como la diferencia entre hablar de una situación de oído quirúrgica y el mareo crónico o el mareo postural perceptual persistente crónico. Ojalá todas las patologías de oído de laringe pudiéramos realizarles una laringoscopía y ver algo tan orgánico, tan evidente, tan notorio como una lesión en los pliegues vocales o en las bandas ventriculares, alguna malformación laringea, algo que llame nuestra atención y que sabemos que inicialmente pues es quirúrgico, a todos nos encanta operar, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que normalmente vemos y es lo que nos apasiona. Y si ustedes van a los congresos y se van a dar cuenta, todos los temas de los congresos en los que estamos inscritos todo el año son de patología laringea quirúrgica, ¿sí? Que es lo más apasionante, ¿no? Entonces hablar de globus faringio es hablar de una patología que no es quirúrgica, que puede ser tedioso, frustrante, aburrido para algunos de nuestros compañeros, así como hay otorrinos que ya no quieren ver vértigo y ya lo mandan mejor con el que sí tiene paciencia para ver el vértigo. Hay compañeros que ya no quieren ver globus porque pues es una patología que va a requerir muchísima paciencia, mucho esmero, mucha dedicación de parte de nosotros, ¿no? Pues cuántas veces no nos llega un paciente, y no solamente a los otorrinos, sino a los médicos generales. Tenemos residentes aquí en el quórum. Son residentes, tienen la pinta de residentes, pues por supuesto. Todavía sonríen, ¿no? Entonces, el hablar de el paciente típico que llega a nuestra consulta, y esto es cada vez más frecuente, que se queja, tengo una sensación de algo en la garganta, ¿no? Ya desde ahí estamos, ¡ay Dios! ¿Qué vamos a toparnos? A ver de qué nos vamos a encontrar en este tipo de pacientes. El concepto de globus por sí solo, si ustedes lo buscan en la literatura mundial, inicialmente van a percatarse, así incluso en el Up to Date, que es una referencia actualizada para médicos generales y que también la podemos consultar de vez en cuando, es un síntoma esofágico. Si no le ponemos el apellido faringio, no hacemos referencia a la sensación de cuerpo extraño en la vía aérea superior, sin contar del esfínter esofágico superior para abajo. Y pues esto específicamente cuando le ponemos el apellido faringio, pues es la sensación de cuerpo extraño en la faringolaringe, no dolorosa, que persiste por al menos 6 meses. No vamos a esperarnos 6 meses de que el paciente esté con la queja del globus para hacer algo, ¿no? Ese es la primera controversia, ¿no? Y esto se asocia a muchísimos trastornos, tanto laringios como esofágicos, como gastrointestinales. Entonces, eso hace que el diagnóstico sea mucho más complejo, más variado y más tardado, ¿no? Si ustedes se meten a la página de la Fundación Rome, la Fundación Roma, que es el parteaguas mundial, el que hace los criterios para prácticamente todos los trastornos gastrointestinales, fueron ellos los primeros y los que tienen la batuta en los signos o los criterios diagnósticos para el globus faríngeo, ¿no? Entonces, el globus consta de 4 criterios. El primero, debo tener la sensación de un cuerpo extraño persistente o intermitente, no dolorosa, es decir, no debe haber odinofagia, no debe trastornar la diglución, si simplemente es la percepción del cuerpo extraño, sin una lesión estructural demostrable por endoscopía o laringoscopía, que es lo que hacemos en consultorio. El segundo, los síntomas deben ocurrir entre comidas, es decir, no debe suceder mientras estoy deglutiendo alimento, debe suceder entre los espacios muertos donde no estoy consumiendo alimentos, ¿sí? Y en este segundo criterio, para mi parecer, deberían ser aquí 2 criterios, pero lo incluyen en este mismo. Debe haber ausencia de disfagia, ausencia de odinofagia, ausencia de, en inglés el término es gastric inlet patch, ¿no? No tiene una traducción exacta, ya los estudios de laringe que nosotros hemos hecho en español ya lo traducen como un parche de mucosa gástrica heterotópica, es decir, fuera de donde debe estar, y usualmente por debajo de la transición del esfínter esofágico inferior, en el esófago proximal, que ahorita les voy a mostrar cómo se ve un esófago, un inlet patch, ¿no? Y debe haber ausencia de evidencia de reflujo gastroesofágico o esofagitis eosinofílica. Específicamente así dice el criterio. Quiere decir que esto nos obliga a que el paciente debe tener pHimetría y una impedanciometría para descartarlo.
así como ausencia de otros desórdenes motores esofágicos, que esto también lo podemos determinar por fluoroscopía, ¿de acuerdo? Y esto debe ser persistente y aquí es donde empiezan las primeras variaciones. Algunos dicen que debe ser más de 3 semanas y otros dicen que tiene que ser hasta 6 meses. Entonces tenemos un amplio espectro de tiempo en el que podemos determinar cuánto tiene que durar el globus para diagnosticarlo como globus. Este es el famoso parche de mucosa gástrica heterotópica. Entonces, esa es una endoscopía justo por debajo del nivel donde usualmente nosotros revisamos una laringoscopía. Hacemos una laringoscopía y vemos la supraglotis, vemos senos piriformes, vemos valéculas, vemos nada más el primer parchecito de esfínter esofágico superior. Cuando nos metemos tan solo 1 o 2 centímetros por debajo de ese nivel, nos topamos con ya el esfínter abierto con esto, ¿sí? Entonces, esto automáticamente es un criterio de exclusión, porque esto es un trastorno ya esofágico orgánico que descarta por completo el globus. Entonces, aquí tenemos dos opciones. O nos atrevemos a hacerlo nosotros, o se lo mandamos a nuestro amigo gastroenterólogo. Entonces, si no quieren un paciente chocado ahí que nada más estábamos viendo por globus, pues mejor pásenle la bolita a alguien que tal vez pueda no dormir esa noche y dejarlos a ustedes en paz, ¿no? Entonces, globus ya está definido. Este es un estudio muy interesante, tuve la oportunidad de presentarlo en el anterior congreso de otorrino, en el que mencionábamos que se hizo un amplio estudio en un centro de gastroenterología y le hacen una evaluación psicológica a estas personas y ya lo sabemos desde el momento que entran al consultorio que van a tener rasgos de personalidad muy peculiares. Vamos a tener que los pacientes con globus van a tener, sí, van a quejarse más de trastornos gastrointestinales. Son pacientes que van a estar recurriendo constantemente a medicación con antiácidos, inhibidores de bomba de protones, con todo lo que ustedes desean para poder disminuir el reflujo y que van a tener una pobre respuesta al tratamiento. Pero lo que a mí personalmente me apasiona y también me gusta compartirles es que en el perfil de la personalidad objetivamente demostrado de estos pacientes se demuestra realmente que tienen más índice de paranoia, histeria, hipocondriasis y psicastenia, es decir, todos los trastornos psicológicos en los que el paciente o inventa o se sugestiona o verdaderamente percibe síntomas que realmente no están ahí. ¿Dónde está la patología entonces? Si no es orgánica, es de la corteza neuronal, ¿no? La corteza cerebral, ¿no? Lo que sí se asocia orgánicamente al globus es a que a mayor índice de masa corporal y a mayor edad, esto aumenta. Ustedes seguramente lo han visto en sus consultorios, ¿cuántos pacientes ancianos no se quejan de globus? Tenemos muchísimos pacientes ancianos que están frente a ustedes y no puedo, se están ahogando, suenan así como con voz húmeda, gente viejita que ya tiene flacidez de toda la musculatura hipofaringia y del cuello y que siempre se van a quejar persistentemente de globus y que ya están tratados por 3 otorrinos y 2 gastroenterólogos y 3 cirujanos endoscopistas y 4 neurólogos con inhibidores de bomba de protones y no responden a nada de esto. No existe un perfil de personalidad ni tampoco un solo factor que se relacione a todos los síntomas. Entonces, esto nos conduce a que el globus realmente es un síndrome, ¿sí? Y este otro estudio muy interesante también, aquí ya clasifica toda la literatura actual sobre las causas que pueden ocasionar el globus y lo clasifican en 4 rubros. Trastornos de reflujo gastroesofágico, trastornos de reflujo faringolaringio, que hay gente que a la fecha no cree en esto, desórdenes de la motilidad esofágica y disfunción o trastornos específicamente, solamente aislado del esfínter esofágico superior. Y pues en una quinta categoría, otras que pues prácticamente serían las causas psiquiátricas. Entonces, al ser un síndrome, pues tiene varias causas, varios síntomas, varias molestias, carraspeo, sensación de cuerpo extraño, dificultad para poder simplemente respirar o estar cómodo con su garganta sin hacer nada. Y esto nos da que hay hallazgos muy inespecíficos y necesitamos muchos estudios diferentes para su abordaje. ¿Qué es lo que sugiere este estudio y todas las fuentes, incluyendo la Sociedad Roma, para descartar el globus? Pues tan solo baratito para el paciente. Hacer una endoscopía rígida y o flexible. Hacer una manometría esofágica, que es dificilísimo conseguirla, y esto pónganse a pensar en nosotros los pobres que estamos aquí en Acapulco, ¿sí? Ya sé que muchos de ustedes están ejerciendo en Ciudad de México, pero cuando llevamos estos problemas a provincia se convierte en un problema. Entonces el paciente no se hace estos estudios, primero tal vez porque no tenga el recurso económico y segundo porque no quieren viajar o no pueden viajar, ¿sí? Nadie en Acapulco hace manometría esofágica, ¿sí? Nadie en Guerrero la hace. Tiene que venir un gastroenterólogo mensualmente a hacerlas, ya investigamos, ¿sí? Impedanciometría doble sonda, que este es como el estándar más, no de oro, pero es el estudio más sugerido o más aceptado como el diagnóstico o el que excluye el reflujo faringolaringio y el gastroesofágico.
y una videofluoroscopía para descartar cada retención. Acuérdense que la videofluoroscopía siempre es complementaria a la endoscopía de la deglución. Una es imagenología pues, de rayos X y otra es endoscopía funcional. Son complementarias, ninguna de las dos es completamente diagnóstica. Si a mí me preguntan en mi opinión personal, yo confío mucho más en una endoscopía de la deglución porque estamos viendo en tiempo real y además a color toda la situación del paciente, ¿no? Y por los estudios de imagen. Y yo agregaría aquí, esto no viene en los estudios, pero lo estamos viendo en nuestra experiencia aquí en el estado de Guerrero, agregaría polisomnografía o estudios del sueño, como lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, si hablamos únicamente de globus, vamos a toparnos con que se va a topar constantemente con pacientes con reflujo. Entonces vamos a estarnos peleando en determinar si el paciente tiene reflujo o tiene globus, porque a veces no manifiestan bien los síntomas y otras veces somos nosotros los que no nos confundimos un poco tanto en la historia como en la revisión, ¿no? Ya hablando de reflujo faringolaringio, ya todas las publicaciones actuales están enfocadas a los tratamientos, más no en los diagnósticos, porque ya nos confiamos que con lo que tenemos actualmente lo podemos diagnosticar. En los libros de desórdenes neurológicos laringios no se describe tal cual un capítulo preciso de globus como un trastorno neurológico, que lo es, pero no viene descrito acá, lo tenemos que estar investigando aparte y además con la experiencia. Y pues en la fisiopatología esto es sumamente complejo, va de la mano con otro trastorno laringio que seguramente también se han topado, que es el famosísimo síndrome de laringe irritable, en el cual el paciente tiene todos los reflejos laringios exacerbados. Le da una tosecita y, y tose muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se atraganta con una sola gota de refresco, de agua, y siente que se atraganta todo el día. Se toma un refresco o algo salado o algo ácido o algo muy picante y siente que tiene la sensación todo el día. Eso es laringe irritable, diferente al globus, en donde no tenemos un desencadenante específico, ¿no? Y bueno, esta es una diapositiva que también ya tuve gusto de presentarla en los congresos de nuestros compañeros, donde pues compartimos prácticamente el repaso neuroanatómico de todo el territorio sensitivo de la rama de la laringe superior del nervio vago, y cómo la laringe es sumamente compleja en receptores sensitivos, papilas gustativas, baro y termorreceptores, y todos los tipos de estructuras que tenemos en un espacio tan pequeñito, en una capa sumamente delgada, ¿sí? Estamos estimando que medio milímetro es lo que mide la mucosa laringea en sitios como la banda ventricular y el epitelio vocal, ¿no? Entonces, esto lo hace muy, muy complejo de evaluar cuántos diferentes reflejos, cuántas diferentes percepciones podemos tener en la laringe para tratarlas. Ya desde hace muchos años, desde el 2000, con pruebas de flujos o pulsos de aire, ya se había determinado que la sensibilidad de la laringe está aumentadísima en muchos trastornos, incluyendo el reflujo faringolaringio, ¿sí? Y esto se hace que se comporte toda esta sensibilidad tan compleja, tan sofisticada de la laringe, hace que esto tenga un mecanismo de retroalimentación hasta nivel cortical cerebral sumamente complejo y pues provoca algo sumamente simple de explicar y con toda lógica, ¿no? Mientras más irritado estoy y mientras más carraspea el paciente, más aclaramiento laringio hace, más sensibilidad hay. Disminuye la película salival porque la estamos gargareando, atrofiamos el epitelio y la mucosa de la laringe y la supraglotis y estresamos las terminales nerviosas, además de que el paciente se sugestiona a nivel cerebral cortical de que él tiene algo ahí atorado en la garganta. Entonces son pacientes que se van a resistir al tratamiento y ustedes tienen ganas de echarles la fuerza del Jedi y sí, no, ya por favor, cúrate, y no podemos aliviarlos a la primera, ¿no? Su abordaje se parece mucho a dos patologías que vemos muy frecuentemente en otorrinolaringología, que ambas son sumamente un reto y son nuestro dolor de cabeza de todos los días. El primero ya lo mencioné al inicio, el mareo postural persistente, y el segundo, el acúfeno. Son pacientes que vamos a estar trayendo durante mucho tiempo y que van a complicarse mucho en el seguimiento o en la respuesta al tratamiento. ¿Cómo lo diagnosticamos sin un estándar de oro? Pues prácticamente el globus es una enfermedad de exclusión. Tendríamos que hacer una amplia gama de estudios para poder descartar que no tenga reflujo, que no tenga reflujo faringolaringio ni gastroesofágico, que no tenga trastorno del sueño. Ya tenemos escalas, en la escala de síntomas de reflujo, y aquí llama la atención que uno de los reactivos, por cierto, la puntuación debe ser mayor a 13, y es facilísimo que el paciente cumpla este criterio, es decir, muchos pacientes con múltiples trastornos laringios van a entrar dentro de este puntaje y vamos a maldiagnosticarlos como reflujo. Recordar que el reflujo
Tanto debe ser clínico como con escala, como con algunos hallazgos de laringoscopía, porque tampoco ninguno es patognomónico del reflujo. Y en este estudio que ya presenté previamente, donde se hace un análisis de muchísima gente, ¿sí? Ellos demuestran que dentro del puntaje del reflujo, de lo que más se quejan los pacientes son de la carraspera, la presencia de moco excesivo o la percepción de moco excesivo y la sensación de un cuerpo extraño, una aguja, un moco, en la traducción al español mexicano, un taco, ¿no? Y estos tres, ¿qué nos dicen? Son tres síntomas de ¿qué? De globus. ¿Sí? Entonces prácticamente estamos incluyendo el interrogatorio de globus en una escala de síntomas de reflujo faringolaringio que ya está validada a nivel internacional. Entonces empezamos a cruzar la información y a maldiagnosticar a nuestros pacientes, ¿sí? Ya también el doctor Peter Belawski pues, nos dio una escala laringoscópica donde podemos buscar hallazgos como el pseudosulcus, la atrofia del pliegue vocal completa, donde vemos un sulcus incompleto. Eso es lo que nos puede decir que hay una atrofia por irritación local del pliegue vocal. La obliteración del ventrículo laringio que se ve obstruido porque hay un edema del epitelio vocal. El eritema o hiperemia difuso o local de aritenoides o de supraglotis, que es a mi parecer el más difícil de determinar qué es eritema, qué es hiperemia difusa, porque muchos de nosotros haremos una laringoscopía y vamos a tener diferentes opiniones, ¿sí? La hipertrofia de la comisura posterior, también conocida como paquidermia interaritenoidea, que es así, se ha demostrado que a mayor grosor o mayor laxitud del tejido, más reflujo o más acidez ha tenido el paciente. Edema de pliegue vocal en sus múltiples formas y no confundirlo con el edema de Reinke, ¿sí? Que ese es por el tabaquismo. Y finalmente, presencia de moco endolaringio y pues todas las lesiones de granulación. Que en globus, en teoría en globus, no deberíamos tener ninguna lesión demostrable, orgánica, visible por laringoscopía, ¿sí? Y podemos conocer en estas escalas, pues este es un ejemplo que siempre me gusta ponerles, es un masculino militar que tuve oportunidad de hacer laringoscopía en el hospital militar. Él contesta la escala, clínicamente él dice, es que tengo muchas flemas, no soporto mi garganta, me duele mucho la cabeza siempre. Él está en la prisión por homicidio desde hace 3 años, y pues él contesta la escala y tiene un puntaje bajo, ¿sí? Ustedes ven la laringoscopía y me podrían decir, seguramente es francamente el reflujo. Se ve claramente que tiene un montón de espuma, un montón de hipertrofia ahí del tejido papilar, de las glándulas salivales que tienen ahí en la apofaringe, pero el paciente contesta la escala y sale negativo. Entonces ahí tenemos que basarnos más en el criterio clínico y en la laringoscopía que en una escala, ¿no? Y también nosotros, ¿sí? Este otro estudio muy interesante, también lo presenté ya previamente, nos evalúa cómo los otorrinos evaluamos las laringoscopías viendo a los pacientes y cabe mencionar, bueno, ellos amplían la escala de Belawski viendo desde la boca hasta la hipofaringe y laringe y ven todos los criterios de todas las lesiones que podría haber en el tracto aerodigestivo superior. Todo lo que está en rojo marcado aquí es lo que los otorrinos sobrediagnosticamos, es decir, acentuamos los hallazgos de la laringoscopía en relación a los signos o síntomas que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, prácticamente, en resumen, los otorrinos ya estamos cayendo en una moda de sobrediagnosticar reflujo y todo lo queremos diagnosticar y tratar como reflujo. Inclusive, aunque no veamos datos francos y ninguno de los que acabo de mencionar de la escala de Belawski, queremos tratarlo como reflujo porque es nuestro escape más fácil o más rápido de quitarnos al paciente de encima. En la exploración, pues tenemos que ver un paciente que no tenga flexibilidad en el cuello, que no tenga movilidad libre del cuello, va a ser más probable que padezca de globus, porque también es un trastorno muscular complejo, ¿no? Una laringoscopía, pues tenemos que ver pues, todos los hallazgos, desde cómo está el malampati, cómo está el paladar blando redundante, si tiene hipertrofia de la base de la lengua. Descartamos o nos olvidamos de evaluar la película salival, ver si el paciente tiene resequedad laringia e hipofaringia. Obviamente, cuando vemos secreciones francas, sospechamos que hay una deshidratación importante del paciente. Vemos los aritenoides si tienen edema o no, vemos si tiene hipertrofia de la amígdala lingual, si tiene obliteradas las valéculas, si tiene los pliegues vocales con lesiones, todo esto lo podemos ver por la laringoscopía. Y existe otro estudio que usualmente no pedimos, ¿sí? que también está documentado, que nos puede dar un poquito más de información fina sobre los trastornos laringios. Este es el mismo paciente, ¿sí? Se queja de globus. Es la misma imagen que puse en la diapositiva anterior, ¿no? Nos asomamos a la laringoscopía, obviamente vemos aquí, desde aquí, una deficiente higiene lingual, un poco de resequedad, las secreciones espesadas.
Ninguno de los signos de la escala de Velatsky es francamente positivo en esta laringoscopía. Entonces podemos decir que tal vez sí hay resequedad, pero reflujo es dudoso. Tal vez ustedes lo ven y piensen en reflujo, porque es lo primero que se nos viene a la mente. Pues sí, veo rojo, ¿no? Ese patrón rojo es muy subjetivo, va a variar mucho entre uno y otro observador, ¿sí? Vemos los pliegues vocales y parece ser que desde esta distancia están casi normales. Entonces, hacemos estroboscopía y obviamente la lente es mucho más gruesa, la luz es más brillante. Tenemos que acercarnos mucho más con el paciente anestesiado para que tolere el reflejo nauseoso y nos permita hacer el estudio, ¿sí? Y ya ustedes me dirán si los dos pliegues vocales se ven perfectamente simétricos. Ahorita que nos angulemos un poco. Cuando hace una fonación larga el paciente, que nos permite ver en el tiempo suficiente tiempo de movimiento de los pliegues, eso nos permite ver que aquí hay una lesión o hay una asimetría del movimiento del epitelio del pliegue vocal. El pliegue vocal izquierdo casi siempre, muy frecuentemente vamos a toparnos con que el paciente tiene un pliegue dominante sobre el otro y este pliegue dominante va a lastimar o va a generar lesiones tanto contralaterales como sobre sí mismos, ¿no? Entonces, esto es un trastorno motor que el paciente tiene en el pliegue vocal. Sí, puede ser hipertonía, puede ser movimiento paradójico, podemos tener tremor y varias cosas que vamos a pasar por alto si no le hacemos una estroboscopía al paciente, ¿sí? Este es un video de YouTube, el de la izquierda, donde nos muestran una estroboscopía de unas cuerdas vocales normales, ¿no? Y este es otro paciente que también se queja de globus, ¿sí? No tiene queja de la disfonía, y vemos que prácticamente toda la mucosa tiene un aspecto sano. Si vemos que en una estroboscopía podrían más o menos verse pequeños repliegues del epitelio medio asimétricos y ser normal, aquí vemos que este paciente tiene un movimiento muy irregular de los pliegues. A veces se acelera y a veces como que se hace lento. Se acelera y como se hace lento. Este es un hallazgo de globus, no descrito todavía o no lo he encontrado yo en la literatura. Ya ustedes me sacarán de la oscuridad si lo observan en sus revisiones. Pero una estroboscopía a un paciente con globus nos puede demostrar que el movimiento de los pliegues se empieza a comportar de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el paciente con globus? Quedamos que hace el carraspeo, el aclaramiento, la compresión, hace valsalvas constantemente y empieza a generar esos pequeños trastornos de los movimientos de los pliegues, ¿no? Y esta es la razón por la que yo sugiero que también a estos pacientes se les debe descartar por polisomnografía. Si el paciente con apnea del sueño está roncando o respirando con la boca abierta, ¿qué va a condicionar esto? Pues sumamente una irritación crónica, toda la noche estamos resecándonos, deshidratándonos, la película salival disminuye, hay hipertrofia de las glándulas salivales, hipertrofia de la amígdala lingual por estar constantemente expuestos al aire ambiental, cuando todo lo que eso conlleva. Entonces, si el paciente tiene apnea del sueño, pues tenemos que irnos sobre eso. Y eso no viene en las revisiones de los estudios sistemáticos que les mencioné, ¿sí? Ya tengo mi sospecha diagnóstica, ya descarté otras patologías, o seamos realistas, simplemente no tengo el acceso al estudio o el paciente no lo quiere pagar o no quiere hacerse 10,000 estudios para descartar otras causas, ¿cómo lo voy a tratar? Cuando tratamos reflujo, tanto gastroesofágico como faringolaringio, ya lo sabemos, la piedra angular son los inhibidores de la bomba de protones. Ya ahorita en las guías o en los artículos más actualizados nos están recomendando que los combinemos con alginatos, ¿sí? Y pues tiene que haber una prueba terapéutica de 3 meses mínimo. Si hay buena respuesta, podemos ampliarla hasta 6 meses. Si no hay buena respuesta, aumentamos la dosis. Y bueno, hay muchos caminos por seguir, pero ¿podrían estos tratamientos ayudarnos en el globus? La literatura lo que dice es que no, ¿sí? Y es así, es tajante, y también se los podría yo opinar así. La respuesta es no, no es este el tratamiento. Podríamos hacer el famoso efecto placebo, mire, le voy a dar someprazol y pues pruebe aquí 3 meses y vemos si se cura. Y el paciente muchas veces va a desear y exigirnos que salga del consultorio con una pastilla, porque de lo contrario siente que no le dimos nada, ¿no? Pero la realidad es que tal vez el 80% de estos pacientes no va a tener una mejoría sustanciosa o significativa que le permita sentir o referir que tiene un alivio. En la dieta, muchas veces, pues todos por popularidad ya sabemos, no picantes, no irritantes, algunos hasta nos atrevemos que el chocolate, etcétera. Pero realmente, ¿cuánto sabemos los médicos? ¿Cuánto sabemos los médicos del pH de los alimentos?
Nada, ¿sí? Bueno, yo no, me disculpo si ustedes sí lo saben, ¿no? Pero yo sé que en el currículum de medicina de la escuela donde yo me gradué, no nos enseñaron nutrición. Entonces, la clásica, pues sí, como mi compadre dice que pues no, picante, pues todos decimos que cero picante, ¿no? Ahí va un pequeño cuestionamiento filosófico para todos los aquí presentes. A ver, díganle a sus pacientes mexicanos que no coman picante. Entonces, es quitarles literal. Hay un restaurante muy bueno aquí sobre Costera, ojalá lo puedan visitar, que se llama chile, maíz y frijol. Son tres cosas de la dieta básica del mexicano desde tiempos de los aztecas. Si yo le quito el chile al mexicano, me va a odiar, ¿sí? El paciente me va a odiar porque le estoy quitando el sabor, el sazón, lo sabroso a la comida. Bueno, ¿qué tal que les dijera que los pacientes con reflujo, faringolaringio y o globus pueden aliviarse de sus síntomas y seguir comiendo picante? Oh, no, pues sería muy bueno poderlo conseguir. Sí se puede, nada más hay que educarlos, ¿no? ¿Y cuántos sabemos en qué espectro de la pHmetría, bueno, del pH, se encuentran, por ejemplo, una Coca-Cola, un refresco, el pan blanco que es acidísimo y no lo sabemos porque no sabe ácido, ¿sí? Las mermeladas que parecen inocentes e indefensas, pero son sumamente ácidas, tienen un pH como de 3, 5 o 4. Las fresas, las zarzamoras, cosas que pasamos por alto. El mango, ¿sí? ¿Y qué cosas hay en el espectro alcalino? Verduras, brócoli, coliflor. Aquí ponen la piña, pero está mal esquematizado aquí en la foto. No, no se vayan a casar con que la piña es alcalina, por favor. La piña también es ácida. Entonces, el punto sería, lo ideal, pues asesorarnos con un nutriólogo o instruirnos nosotros un poquito en qué alimentos verdaderamente son ácidos y qué alcalinos. Dicen las recomendaciones nutricionales internacionales que la dieta del ser humano debería ser 3/4 partes de alimentos alcalinos y 1/4 parte de alimentos ácidos. Y parece que el mexicano come al revés, ¿no? 75% ácido y 25% alcalino. Es cierto, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el mejor neutralizador, el más accesible, económico y totalmente a disposición de todos los seres humanos? Pues el agua, que tiene un pH neutro. Si estoy en el espectro ácido hipersensible, pues tengo que decirle al paciente que se hidrate, que se hidrate, que se hidrate. Y la mitad de ellos les van a decir, doctor, pero si tomo mucha agua, todo el tiempo tomo agua y se asoman y está toda seca. Señora, de lo que usted tome, o sea, no decirles no tome usted mucha agua, o sea, pues, no como venderles la idea de que usted se equivoca, no dice la verdad. O sí, señora, le creo que usted toma mucha agua, pero de lo que usted toma, tome 1 litro más. Y ya con eso aumenta la ingesta de líquidos, ¿no? En ejercicio también hay otra controversia. Si yo le interrogo a mi paciente qué tipo de ejercicio haces, ¿sí? Y resulta que doña Juanita de 45, 50 años, pues le dijeron que los aeróbics y que la zumba y todo esto, inevitablemente todo aquello que genere presión intraabdominal o valsalva va a generar o empeorar o exacerbar y perpetuar reflujo y o globus, ¿sí? Entonces tenemos que exentar al paciente de estos ejercicios. Una carrerita, en teoría, si tienen buena dieta, la carrera, el ejercicio aeróbico nunca les va a generar presión intraabdominal. Otra, pues si saben hacer bien las pesas, pero sin empujar acá, pues pueden regularizar el manejo de las pesas, porque el paciente les va a decir, tengo reflujo y quiero hacer ejercicio, quiero hacer mis pesas. Sí, siempre y cuando usted se dé cuenta, dos cosas. Uno, que no esté rechinando los dientes, porque esto automáticamente está tensando los músculos del piso de la boca y la hipofaringe. Y dos, que usted se dé cuenta que no esté tensando o haciendo valsalva. Y tres, pues que no se esté herniando, ¿no? Casi, casi, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí va de la mano, el ejercicio que sí funciona para estos pacientes, ejercicios respiratorios. Casi, casi ponen al paciente ahí a ver, pongámonos aquí de piernas cruzadas y usted y yo vamos a abrazarnos y todo el mundo será feliz, etcétera. Pero si no tienen el tiempo para hacerlo, aquí en Guerrero no tenemos terapeutas que puedan hacer esto específicamente. Entonces nos ha obligado a estarnos instruyendo en cómo enseñarle a la gente a respirar y más de uno de los aquí presentes seguramente en algún momento de estrés, sobrecarga de trabajo, ansiedad, etcétera, han sentido esa respiración entrecortada y cómo yo soy jefe de enseñanza, yo cuando los internos me sacan de quicio solo tengo que respirar y ya, con eso la mitad de mis problemas se va, la otra mitad se va cuando pego o me voy sobre un interno, ya me desquito, ¿no? No, no es cierto, no graben eso, por favor, ¿no? ¿Qué ofrecemos para mejorar la hipersensibilidad? Pues fácil y accesible, ya quedamos, la hidratación. Y aquí viene otro pequeño planteamiento filosófico, ¿sí? Si ya sabemos que el paciente, y esto ya lo estamos haciendo también en acúfeno, si el paciente está hipersensible, hiperreactivo, está resistente al tratamiento y no coopera,
Tenemos que darle algo que modere su comportamiento, su ansiedad, su hiperreactividad. Pero ojo, ¿sí? Con dos cosas, ¿sí? La primera es que el paciente esté convencido de que el tratamiento le va a ayudar. Decirle, seguramente lo han topado, decirle a un paciente, le voy a dar ansiolíticos, desde ahí el paciente dice, usted me está diciendo loco, ¿sí? Y se empiezan a resistir. Usted me está diciendo que tome sertralina, yo la tomé hace un año porque me deprimía, etcétera, y me hizo sentir fatal y la suspenden. Los pacientes suspenden los medicamentos antidepresivos. Entonces, nuevamente, educación. Pero no solo educación, y ya se los dice alguien que, bueno, malamente lo viví como experiencia personal, pero se los comparto para que no caigan en este error, porque pues también de los errores se aprende más que de los aciertos. Si yo tengo un paciente con un comportamiento normal, o sea, es decir, una persona funcional normalmente en sociedad, ¿sí? Y le doy un antidepresivo, pues voy a hacer que este paciente caiga en euforia. Pues va a estar hiperestimulado y posiblemente no le voy a aliviar la sintomatología neurológica que se atribuye al globus. Y si el paciente es muy eufórico y le doy un antidepresivo, lo bajo a un nivel normal. Entonces, ahí sí está indicado darlos, ¿sí? Si está normal y le doy perdón, eso fue de normal a depresivo. Si es normal y le doy un ansiolítico, voy a totalmente cambiar el espectro de la personalidad del paciente. Acuérdense, antidepresivo y ansiolítico son dos cosas diferentes. El antidepresivo es elevar el estado de ánimo y el ansiolítico es bajar el estado de ánimo. Entonces, de la experiencia personal, no todos los pacientes pueden usar ni el mismo antidepresivo ni el mismo medicamento psicótico, antipsicótico o neurológico o neuropsiquiátrico para todos. La otra lección es siempre empezar con la dosis más bajita que se pueda, que el paciente sienta poco a poquito ese hormigueo, poco a poquito esa somnolencia, poco a poquito esa hipersomnia diurna, que no le caiga de paso así de peso, como cuando por ejemplo damos carbamazepina para la neuralgia del trigémino, que le damos así 2 tabletas, 3 al día, y el paciente se espanta porque está todo el día como zombie, ¿no? Entonces siempre empezar de la dosis más bajita, explicar bien todos los síntomas secundarios, estudiarlos, porque no lo sabemos todo, ¿sí? Yo les puedo comentar que ya meterse en la fisiopatología, en la farmacodinamia, en la farmacocinética de todos los antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, es sumamente complejo, es volver a estudiar medicina prácticamente, meterse un poquito en el área de la psiquiatría. Y bueno, si esto les da flojera, ya se volvió tedioso o hasta aquí llegó su paciencia, pues ya, refiéranlo al psiquiatra, ¿no? También es totalmente válido, ¿sí? No todos tenemos la paciencia para estos casos. Seguramente muchos nos gusta, por ejemplo, la rinoplastia. Operamos la rinoplastia, nos apasiona porque es bella, es estética y sale y vemos el resultado y es precioso y todo. Pero tal vez ver un paciente que voy 3, 4 veces viéndolo en consulta y no se recupera, va a ser frustrante para mí, pues ya finalmente lo voy a vender, o regalar, o secuestrar, o algo más. No sé. Si nada de lo que anteriormente hicimos funcionó, pues bueno, estamos ante un caso refractario y pues siempre pues descartar que el paciente tenga un trastorno psiquiátrico que le impide cooperar con nosotros, ¿sí? ¿Qué nos encontramos muy frecuentemente en provincia? Y lo digo con todo respeto a los que son oriundos de aquí o a los que tengan familiares en Guerrero. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el sureste de nuestro país es bien conocido por tener un nivel sociocultural diferente al de la Ciudad de México, donde hay que hablar con mucha calidad humana, mucho detenimiento, con mucha curiosidad, explicar bien a los pacientes y aún así, con toda la buena intención que tenemos, no nos van a entender, ¿sí? Entonces, muchas veces se van a resistir y si tenemos ese caso, pues lamentablemente, a pesar de todo este pequeño ensayo monográfico que intenté compartirles, no tiene caso y el paciente está condenado a tener globus por el resto de su vida, ¿sí? También tenemos que ver el detrás de cámaras. Tengo un paciente que está aquí enfrente de mí diciéndome que está todo bien, yo sigo todas las indicaciones, tomo mucha agua, sigo la dieta. Y cada vez que regresa está 3 kilos arriba y 20 centímetros más amplio, pero creciendo a los lados, ¿no? Entonces, todo esto está diciéndome que el paciente no tiene buen apego al tratamiento. ¿Qué otras cosas hemos encontrado así pronósticas de que el paciente no va a tener buen resultado? Pues desde el inicio que no me está poniendo atención. Me pide que le repite las instrucciones 3, 4 veces. Le doy la receta y no ni siquiera la lee. ¿Y cómo la tengo que tomar? Y te está viendo a los ojos y no se molesta ni siquiera en leerla, ¿sí? 3, el paciente viene con deficiente, pero así deteriorable higiene bucal. El paciente que ya no tiene dientes, que tiene caries avanzadísimas, que tiene así el calcium, pero hasta en los labios, ¿no? Así ya casi le sale por los ojos, de que no le cabe nada. Estos pacientes tienen muy mal pronóstico, ¿sí?
Hay una pequeña población de estos pacientes que cuando notan lo mucho que les cuesta, tanto económica como en viáticos, como en tiempo, sus consultas, y esto con mucho orgullo se los puedo compartir, que sí cooperan y se transforman de ser un paciente así, con la boca casi pudriéndose, a un paciente cumplido, satisfecho y feliz. Pero es muchísima educación que se tiene que implementar. Y me atrevo a decir con todo respeto que aquí en Guerrero es como el cuádruple de esta educación que necesitamos. Y no solo es la excepción, tenemos muchas partes de la República donde estamos en esta situación. Y bueno, muchos pacientes, también lo estamos viendo en medicina del sueño, tienen apnea del sueño, pero no lo reconocen porque no están conscientes de que lo tienen, o no viven con alguien, no se acuestan con una esposa o un esposo que se los diga, y pues no lo van a saber hasta que clínicamente metamos el endoscopio, veamos toda la vía obstruida y hagamos una polisomnografía, ¿sí? Conclusiones: el globus es un padecimiento frecuente, mal diagnosticado y peor aún tratado, ¿sí? Se debe abordar y diferenciar del reflujo faringolaringio, del reflujo gastroesofágico y todas las causas irritativas locales. Aparte, hay un capítulo de la bronquitis, de todas sus variantes, la bronquitis crónica simple, la famosa o disque hiperreactividad bronquial, que eso no existe en el CIE, o sea, no existe una hiperreactividad bronquial, no es una enfermedad en sí, es un reflejo. Entonces tenemos que distinguirlo de todas estas, y al ser un diagnóstico de exclusión, pues esto dificulta detectarla. En la práctica real vamos a empezar el tratamiento de manera empírica, incluso antes de poder descartar todo lo demás. Es cierto, ¿sí? Si no tengo la manometría, ni la impedanciometría de doble sonda, ni la polisomnografía, o el paciente no quiere pagarlo, o no quiere asistir a todo eso, o en la institución no lo tenemos todo, vamos a estar dándole tratamiento antes de que tengamos toda la batería de estudios que se requiere, ¿no? El manejo farmacológico ya lo estamos implementando y viviendo acá. Si yo quiero estar seguro qué rasgo de la personalidad predomina en mi paciente, si es más ansioso o más depresivo o más hipomaníaco o más hipocondriaco, tengo que evaluarlo con un psicólogo o psiquiatra que me dé su perfil bien hechecito y con eso ya en mano, ya en papel, por lo menos para efectos incluso legales, decir, ok, tienes ansiedad, entonces sí te toca ansiolítico. Pero si eres depresivo y te doy ansiolítico, tal vez no voy a lograr el cambio del espectro que yo deseo, ¿sí? ¿Y cuáles son los fracasos? Pues a nivel privado los costos, o a nivel institucional los tiempos de espera para todos los estudios, que el paciente coopere. Hay gente que llega al consultorio ya deseosa de que hagamos algo, que le demos una pastilla, etcétera, y sale deseosa de que se quite en 2 días. Entonces, eso es imposible, ¿sí? La experiencia y por supuesto nuestra paciencia, esas ganas de estrangularlos, por favor, respiren, acuérdense, respiren, y ya que ustedes respiraron, enseñen a respirar a sus pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va la pregunta de los 64,000 pesos, como en antaño se hacía, ¿no? Bueno, 2 preguntas. La primera, ¿cuándo será que el señor San Román nos va a entregar los videos que graban de todas estas conferencias, ¿no? Yo nunca he tenido uno en mis manos, pero bueno, aprovecho para hacer el comercial, ¿no? Y la segunda, ya alusiva al evento, ¿existirá una opción terapéutica del globus que no sea invasiva, que no tenga efectos adversos indeseables, que no requiera medicamentos, ¿sí? Que no requiera, sin requerir empleo vitalicio? Ah, sí, que no requiera que se emplee de por vida. Perdón, aquí se me fueron las cabras. Que sea rentable para el paciente, con una buena respuesta a nivel sensitivo o sensitivo cortical. Muy posiblemente sí. Esto es algo que está a las puertas ya del vestíbulo del laboratorio de laringología que tenemos aquí, y esperemos que podamos tener ya un poquito de casuística, experiencia y de casos, de videos para podérselos presentar. Y bueno, pues la condición para explicárselos y manifestárselos será que la doctora Yoquena me deje participar otra vez, ahora sin costo. No, no es cierto, no es cierto. Y ya, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y gracias nuevamente por invitarme a participar. ¿Sí? Gracias.